Buenos días, niños de sexto grado, bienvenidos a su clase de comunicación. Hoy, miércoles 7 de octubre. Lo que vamos a hacer hoy es el repaso correspondiente a la unidad 8. Así que vamos a prestar mucha atención. Recuerden que todos estos temas los van a volver a ver en la secundaria. A ver, vamos a comenzar con los adverbios. Los adverbios son palabras sin variación de género, número o persona. Es por eso que se les llama palabras invariables, porque no cambian para señalar ninguno de esos accidentes. Y expresan circunstancias de lugar, de cantidad, de afirmación, negación, duda, modo, tiempo, que son algunas. En realidad no hay una cantidad exacta de adverbios, hay muchos. El adverbio es una parte de la oración y complementa a un verbo, generalmente, pero también lo puede hacer a un adjetivo o a otro adverbio. Como ya hemos dicho anteriormente, expresan circunstancias de modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, y se les identifica porque responden a preguntas. ¿Cuándo? Será adverbio de tiempo la respuesta. ¿Dónde? Adverbio de lugar. ¿Cómo? Adverbio de modo. ¿Cuánto? Adverbio de cantidad, entre otras. Ya hemos dicho que son palabras invariables. Ahora vamos a ver cuándo es que el adverbio aparece para modificar a un verbo, cuándo para modificar a un adjetivo y cuándo para modificar a otro adverbio. Presten atención, por favor. Vamos a ver, la oración modelo, ejemplo, dice, camina rápido Juan. Entonces el verbo es camina y la pregunta es... la pregunta según la clase de adverbio va acompañada después del verbo. Preguntamos, ¿cómo camina Juan? La respuesta es rápido. Por eso hemos puesto esta flecha. ¿Cómo camina Juan? Rápido. Viene a ser el adverbio que está modificando al verbo camina. Vamos a ver otro ejemplo. La tarea estuvo muy fácil. Pregunta, ¿cómo estuvo la tarea? La respuesta es muy fácil, pero estas dos palabras no puede ser el adverbio que modifique al verbo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a identificar? Si está modificando al verbo, está modificando a un adjetivo o a otro adverbio. Porque tú preguntas, ¿cómo estuvo la tarea? La respuesta es fácil, ¿verdad? Entonces, fácil es un adjetivo, no es adverbio. Eso quiere decir que muy, que sí es adverbio de cantidad, aparece en la oración, por eso está la flecha acá, para modificar al adjetivo fácil. Este es un ejemplo de que el adverbio aparece, pero no para modificar al verbo, sino a un adjetivo. Y ya te has dado cuenta cómo es que lo identificamos. Ante la pregunta, ¿cómo estuvo la tarea? Fácil. Entonces quiere decir que este adverbio es el que modifica fácil. En realidad es muy sencillo de identificar. A ver, otro ejemplo. Me serviste tan poco. ¿Cuánto me serviste? Poco. Entonces, poco y tan, los dos son adverbios. Pero poco viene a ser el adverbio que modifica el verbo serviste.
Y tan viene a ser el adverbio que modifica a otro adverbio. Así de sencillo. Muy bien. Ahora vamos a ver, ya te he dicho que son varias las clases, pero acá vamos a ver en este cuadrito alguna relación un poco breve, corta, de la cantidad de adverbios que hay. Entonces, acá por ejemplo aparece el adverbio de tiempo, luego, ahora, antes, después, ayer, de lugar, cerca, lejos, aquí, allí, allá, de modo, bien, mal, así, despacio, deprisa, cantidad, más, menos, poco, bastante, de afirmación, sí, claro, ciertamente también, de negación, no, nunca, jamás, y de duda, tal vez, quizá, acaso. Muy bien. Ahora, el otro tema que vamos a recordar es el de los signos ortográficos. Entonces, el primero que vamos a ver es el dos puntos, que ya sabes que es un punto arriba y otro punto abajo. ¿Cuándo se usan los dos puntos? Presta atención. Se usa generalmente para detener el discurso, para llamar la atención sobre lo que sigue. ¿Y eso cómo se nota? Porque cuando tú lees la oración y aparecen los dos puntos, estás obligado, obligada a detener la lectura. Por eso dice que su función es detener el discurso. A eso se refiere. Cuando tú lo lees, tienes que detenerte. Ese es el propósito. Ahora, ¿por qué te detienes? Porque dice preceden una enumeración. Quiere decir que después van a decirse varios nombres o frases. Porque se presenta una consecuencia, una aclaración, una justificación, un ejemplo o resumen de una oración principal. También porque se anuncia una cita textual, se usa después de los saludos y también después de verbos en documentos, en donde se dice declaro, autorizo, ordeno, decreto, certifico y así otras palabras semejantes. No se usa después de una conjunción o de una preposición, ya que se contradice la función que dichas palabras tienen dentro de una oración. Muy bien. El otro signo que hemos visto, que vamos a recordar, son las comillas. Muy bien. A ver, las comillas se usan y acá tenemos ejemplos. El ex congresista Rafael Rey manifestó, dos puntos, no me consta que Montesinos sea un asesino. Y ahí van las comillas, antes de no y después de asesino, porque esas son las palabras que dijo el ex congresista Rafael Rey. Esto es lo que se denomina una cita textual. Antonio me dijo, cuando le mencionó la frase jugoso sueldo, sus ojos brillaron de emoción. Dentro de una cita textual que hemos visto en el ejemplo anterior, aparece una frase, jugoso sueldo, y esa se ha encerrado en medio de comillas, pero simples, porque como ya se usaron las dobles, ahora se usan las simples. El tutor, para justificar la desaprobación en conducta, aludía a la puntualidad del alumno. Y puntualidad está encomillado porque en realidad es la ironía, una burla fina. El niño no llega temprano. Después
En el siguiente dice, tu vigoroso estado atlético me amedrenta. Mira cómo tiemblo. Y aparece encomillado, vigoroso, que significa fuerte. Amedrenta significa me atemoriza. Mira cómo tiemblo, tiemblo aparece entre comillas, y es que otra vez aparece la ironía, ¿no? Se está burlando en realidad. Dice, ahora aparecerán las electrolineras donde se proveerá de energía a los autos eléctricos. Entonces, como es una palabra nueva, está haciendo alusión de que ya los vehículos no funcionen con gasolina ni con gas, sino con energía eléctrica, y en el lugar donde se van a proveer de esta, dice que se va a llamar electrolineras. Entonces esa palabra, por ser nueva, se va entre comillas. Canciones como Abusadora son parte del último disco de Don Omar, emblemático exponente del reggaetón. Y Abusadora, por ser el título de una canción, va entre comillas. Todos los títulos van entre comillas, sean de escritos, de novelas, de historias, de películas, van entre comillas. También vamos a recordar figuras literarias. En esta unidad vimos dos, símil y metáfora, que ese es su nombre preciso. Pero este de acá, símil, en realidad es comparación. Pero repito, este es su nombre correcto. Pero es bien fácil de reconocer porque solamente es una comparación. En cambio, la metáfora, ese es su nombre, no tiene un sinónimo. Todo el significado de estas dos figuras literarias lo vas a entender inmediatamente cuando yo te muestre la siguiente imagen, para que veas la diferencia que hay entre uno y otro y nunca más te vas a confundir. Mira, en la comparación o símil, que ya te dije que es lo mismo, por eso es que decimos, mira, la similitud entre un trabajo y otro, es porque están comparando, ¿ves? Símil a eso se refiere. Entonces acá hay un caballero que le dice a una dama, y la comparación es fácil de identificar porque siempre va a aparecer este elemento, como, cuál, ya pareces, es el elemento que compara precisamente. Y van a haber dos elementos siempre, ¿ya? Entonces dice, eres como un sol. Eres como un sol. Es la comparación. Y la metáfora, usando los mismos elementos, no usa ya este término que compara, sino dice de frente, por eso ya en la imagen se ha reemplazado, se ha quitado a la mujer y se le ha puesto el sol, porque eso es lo que hace la metáfora. Eres un sol, para decirle que es una persona agradable, que es una persona que alegra sus días. ¿Ya? Sencillísimo. A ver. En cuanto a la comparación, dicen, se produce cuando se compara un objeto real con un objeto imaginario. Esta figura literaria también se le conoce como símil. Entonces, mire el ejemplo. Sus dientes eran como perlas. Entonces, el objeto real es los dientes y el objeto imaginario, porque en realidad no, nadie tiene perlas en vez de dientes, ¿no? El objeto imaginario vienen a ser las perlas. ¿Ya? Correcto. Vamos a ver qué dice sobre las metáforas. Acá dice la máquina de inventar metáforas. Tomamos un objeto real, por ejemplo, la luna llena, cuando está redonda. Pensamos a qué otro objeto nos recuerda. Puede ser a una moneda de oro. Y listo, elaboramos nuestra metáfora.
tenemos los dos elementos, el real y el otro que es el que hemos imaginado. Entonces decimos, la luna es la moneda de oro de la noche. La luna es la moneda de oro de la noche. Y acá está la metáfora. Y acá nos dan otro dato, pero también podemos ocultar el término real y dejar la metáfora pura, que parece una adivinanza. Entonces, mira, ya no decimos luna, sino decimos de frente la moneda de oro de la noche. Cualquiera de las dos formas es una metáfora. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a proceder a hacer la práctica, que ya saben que la práctica hace al maestro. Vamos al libro de actividades. Libro de actividades en la página 164. Dice, sobre los textos que ya hemos leído, Arenga al peruano y quién sabe que son poemas, responde, ¿cuál es el propósito de los poemas? Entonces vas a escribir, son poemas que expresan sentimientos o experiencias del autor, buscan sensibilizar al lector expresando emoción y sentimientos. El ejercicio número 2 no lo hemos hecho, así que no lo vas a contestar. Vamos al número 3. Sobre la declamación, que es una tarea que está en proceso, responde, ¿cuáles son los aspectos que se deben considerar para hacer una buena declamación? Entonces, eso ya lo dijimos en la clase anterior. Entre los aspectos a considerar, dicción con doble C, que quiere decir que pronuncies bien, gestos, movimientos, naturalidad y hacer las pausas. Muy bien. Ahora en el ejercicio 4 tenemos un cuadrito en donde aparece adverbios de tiempo y adverbios de cantidad. Y ahí hay una relación, hay 8 adverbios que simplemente tienes que ubicar en el cuadro de forma correcta. Es bien sencillo, tú lo vas a hacer solo o sola, yo te voy a dar la ayuda. ¿Cuál es la ayuda? Que si tú preguntas ¿cuándo? Por ejemplo, puedes añadirle un verbo, ¿no? ¿Cuándo llegó? Y dice, por ejemplo, aún, ese es de tiempo. Pero si tú preguntas ¿cuándo llegó? Y dice demasiado, obvio que no es de tiempo, ese es cuánto tiene demasiado. Trabaja con esos dos. ¿Cuándo llegó? Si la respuesta tiene coherencia, será de tiempo. ¿Cuánto tiene? Si la respuesta tiene coherencia, será de cantidad. Número 5. Elabora oraciones con los adverbios anteriores. Está bien sencillo. Recuerda que las oraciones se escriben con mayúscula y terminan con punto.
Ya están escritas ahí, están escritos los adverbios, así que no te digo yo con qué letra ni si lleva tilde o no. Brevemente, primera oración. Aún no llega. Siguiente. Comió demasiado dulce. Comió demasiado dulce. Comió tilde sobre la última O. Siguiente. Habla excesivamente. Habla excesivamente. Siguiente. Lo condimentó, tilde sobre la última O, harto. Lo condimentó harto. Siguiente. Jamás miente. Jamás miente. Siguiente. Sabe mucho. Sabe mucho. Siguiente, no sale todavía, no sale todavía. Siguiente, llegó ya, llegó ya. Vamos a la página 165. Dice, elabora oraciones utilizando los dos puntos según lo solicitado para presentar una numeración. A ver, puedes poner, a mí se me ocurre, si tú gustas, pones otro ejemplo. Recuerda, seguimos trabajando con oraciones, tienen que comenzar con mayúscula y terminar con punto. Compré, tilde sobre la E, dos puntos, mascarillas, coma, alcohol, ya sabes que es con H intermedia, y Panadol, punto, para presentar una cita textual. El médico recomendó, tilde sobre la última O, dos puntos, comillas, mayúscula, beba mucha agua y poca sal. Beba mucha agua y poca sal. Cierra comillas, punto. Para separar un ejemplo del resto de la oración. Otra vez discutimos. Dos puntos. Me ha dicho que no entiende cómo puede ser mi amiga. Me ha dicho que no entiende cómo puede ser mi amiga. Punto. Siguiente. Para conectar oraciones sin usar nexos. Ahí dice textos, pero es nexos. Tengo que darte una mala noticia. Dos puntos. He adquirido el COVID-19. He adquirido el COVID-19. 7. Identifica en qué oración se utilizaron las comillas incorrectamente. A ver, en donde se utilizó incorrectamente es en la primera oración que dice me dio vergüenza no llevarle un regalo y regalo está entre comillas, ahí no tiene por qué, en lo demás está correcto. 8. Elabora un pequeño texto donde emplees la metáfora y el símil utilizando las siguientes imágenes como referencia. A ver, entonces vamos a poner primero metáfora y debajo símil. Ya tuve la forma de identificar uno y otro. A ver, eres
un león en los negocios. Eres un león en los negocios. Ahora vamos a hacer un símil. Depende de ti vivir como oveja o luchar cual león. Depende de ti vivir como oveja o luchar cual león. Siguiente imagen. La nieve en sus cabellos. La nieve en sus cabellos. Y el símil, blanco como la nieve. Blanco como la nieve. Siguiente. Tu cabello, con dos L's, coma, oro bruñido. Tu cabello, coma, oro bruñido. Bruñido quiere decir pulido, abrillantado. Y el símil, tu cabello brilla como el sol. Tu cabello brilla como el sol. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la primera ficha. Es sobre el adverbio. 1. Subraya los adverbios de estas oraciones e indica de qué clase son. Escribiremos rápidamente las palabras del dictado. ¿Cómo escribiremos las palabras del dictado? Rápidamente, subráyalo y escribe que es modo. No te olvides que toda palabra que acaba en mente en realidad es un adverbio, que primero fue un adjetivo al que se le añadió el sufijo mente y se convirtió en adverbio. Los andinistas escalaron una cumbre bastante alta. Y bastante es el adverbio que está modificando al adjetivo alta y es de cantidad. Estamos muy cansados para correr otra vez. Y aparece el adverbio muy para modificar al adjetivo cansados y es de cantidad. Siguiente, si llegas demasiado tarde, nos comemos tu torta. Acá tenemos dos adverbios. Demasiado es de cantidad. Demasiado está modificando al adjetivo tarde. Al adverbio tarde. Y también tenemos, obvio, el adverbio tarde que es de tiempo. Tenemos los dos. Siguiente. Yo tampoco me acuerdo de la fecha de su aniversario. Tampoco es el adverbio de negación. Tomaste poco vino en la fiesta de graduación. Poco es el adverbio de cantidad. Número 2. Eso se los dejo que lo hagan ustedes solos porque ya les expliqué. Han puesto ahí 6 adjetivos a los que les vas a añadir mente y se van a convertir en adverbios. La regla dice que si cuando son adjetivos llevan tilde, esa tilde se mantiene. Pero si cuando son adjetivos no llevan tilde, igual se quedan sin tilde cuando se convierten en adverbios. Solamente eso ten en cuenta. 3. Completa las siguientes oraciones con los adverbios del recuadro. Hay 5 adverbios. Realmente me sorprendí cuando tuve al león amaestrado frente a mí. Punto y seguido. Mayúscula. Nunca experimenté nada igual. Siguiente. La campeona mundial de atletismo recorrió velozmente la pista y superó de lejos a sus contendoras. Siguiente.
La embajada de los Estados Unidos queda cerca de mi casa, aproximadamente a 2 cuadras. Siguiente. Muy tarde el hombre lobo apareció en el castillo. Sus ojos eran amarillos y brillantes. Siguiente. Ella no está estudiando el curso a conciencia. Tiene poco interés por aprender la materia. Ahora copia los adverbios que has escrito e indica la clase de palabra a la que modifica. A ver, tenemos 2 columnas, adverbio y palabra modificada. Ya han copiado nunca. Nunca está modificando a el verbo experimenté. Igual como lo han puesto ahí como modelo, así vas a hacer primero el verbo y después, perdón, sí, el verbo y después dentro de paréntesis la palabra verbo. ¿Ya? Velozmente modifica recorrió, que es otro verbo. Puedes poner V dentro de paréntesis que significa verbo para abreviar. Cerca modifica a queda, también verbo. Tarde modifica a apareció, también verbo. Poco modifica a tiene, que es también verbo. En el número 4 dice, indica el tipo de circunstancial destacado en cada una de las siguientes oraciones. Mañana iremos a la Huaca Pucllana. Tiempo. Resolvieron rápidamente los exámenes. Modo. Las maletas pesan demasiado. Cantidad. No comas de esa manera. Modo. Y acá hacemos un alto para recordar, ya vas a la secundaria, que también hay adverbios que están formados no solamente por una palabra, sino por un conjunto. ¿Ya? Se llaman frases adverbiales, porque una de ellas es un adverbio. Muy bien. Entonces, no comas de esa manera es una frase adverbial de modo. Allí visitaré las ruinas. Allí el adverbio de lugar. A ver, vamos a ver qué más tenemos para ejercitarnos. A ver, vamos a ver sobre el uso de las comillas. Tenemos 5 textos, diferentes clases de textos, en donde se han usado comillas. Los vamos a leer, vamos a estar atentos al uso de las comillas que se presenta en cada texto, y en la parte de abajo vamos a poner una X dentro del recuadro según el texto, porque ahí están identificados con letras de la A a la E. Si se presenta ese caso del uso de comillas, lo vamos a marcar. Vamos a comenzar. A ver, texto A. Dice, Pinocho. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho mal herido, porque un cruel espantapájaros bandido lo sorprendió dormido y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en 3 partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico de guardia no atendió. A un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia todo lo remendó, pero dijo a todos los muñecos internados, todo esto será en vano, le falta el corazón. Entonces lo que está entre comillas es una cita textual. Entonces vamos a buscar al final donde dice para citar textualmente lo que alguien escribió o dijo, vamos a marcar A, porque aparece en el texto A. Vamos al texto B. Piratas invictos vencen por 8-0 a sus oponentes. El sábado 19 de junio a las 7 horas en la cancha del Deportivo El Romeral,
Y ahí le falta las otras comillas después de Romeral. Se llevó a cabo el quinto encuentro de regatas infantiles donde participaron 12 equipos de distintos lugares del distrito. En la primera ronda, el equipo Piratas ganó a sus oponentes 8-0. Entonces acá hemos visto que son nombres, títulos. A ver, ¿en dónde dice esto? Ya, en la tercera línea dice citar los nombres de libros, revistas, autores, lugares, etcétera, etcétera. Entonces vamos a marcar B, porque aparece ese uso de las comillas en el texto B. Vamos al texto C. Las computadoras necesitan diferentes tipos de programas o software para trabajar. El más importante es el sistema operativo, que actúa como intermediario entre el usuario y la computadora. Gracias a él se pueden usar otros tipos de software. Cuando enciendes la computadora, el sistema operativo muestra en la pantalla el escritorio, por el cual se puede acceder a los programas y archivos que tiene la computadora representados con dibujos llamados iconos. Para señalar y seleccionar los iconos que se encuentran en el escritorio se utiliza el cursor, que se mueve con el mouse y puede adoptar varias formas como flecha, reloj de arena, cruz, etc. Entonces acá tenemos 3 palabras que están encomilladas y son palabras que pertenecen a otro idioma. Entonces vamos a marcar la letra C, en donde dice palabras que pertenecen a otro idioma. Vamos al texto D. Una frase para recordar. Feliz es aquel que descubre el valor de las pequeñas cosas y ve fácilmente el lado positivo de la vida. Esto es una cita textual, entonces vamos a marcar la letra D, en donde dice citar textualmente lo que alguien escribió o dijo. Siguiente, E. Aló, aló, Germán, soy Joaquín. Oye, brother, te espero en mi jato. Nos vemos. Entonces acá, brother y jato son parte del lenguaje juvenil, de la jerga juvenil. Entonces vamos a marcar la letra E. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos otra ficha. Es sobre el uso de los 2 puntos. Dice, coloca los 2 puntos donde correspondan. Con tu chequeo atento, atenta. Mi hermano habla varias lenguas, 2 puntos, inglés, francés, italiano y portugués. Siguiente, Juan tiene los 4 ases, 2 puntos. El de copas, el de bastos, el de espadas y el de oros. Siguiente, querida abuela, 2 puntos, te escribo para saludarte. Siguiente, me preguntó, 2 puntos, comillas, ¿quieres otro helado? Comillas. Entonces, en la primera oración, antes de una enumeración, lo mismo que en la segunda. En la tercera oración es después del saludo y en la última oración en este ejercicio es antes de una cita textual. Vamos al ejercicio 2. Lee el texto y subraya los enunciados donde se utilizan los 2 puntos. Luego explica cada uno de los casos. A ver, queridos papás, 2 puntos, ese viene a ser el primer caso, entonces en la línea escribe saludo, después del saludo. La estoy pasando muy bien en Ica. Ayer compré varios dulces y frutas típicas, 2 puntos. Texas, revolución caliente, paciencias, uvas. Entonces allí
en los dos puntos, ese segundo caso, se ha usado antes de una enumeración. Al ver que compraba tantas golosinas, mi tía Julia me preguntó, dos puntos, ¿y a quién le llevas tantos dulces? Y eso es antes de una cita textual, ahí ha habido una omisión, faltan las comillas. Ponte tú, cuando estás con el chequeo en la mano, pone las comillas. ¿Y a quién le llevas tantos dulces? Va entre comillas. Muy bien. Ya ustedes tienen la respuesta, claro. Se los llevo a mi papito querido. Nos vemos pronto, Nani. 3. Lee los chistes y coloca los dos puntos según corresponda. A ver, con el chequeo. Un vecino le dice a otro, dos puntos. Vecino, ¿usted sabe que su perro se pasa toda la noche ladrando? Y el otro vecino responde, dos puntos. Sí, pero no se preocupe, se pasa todo el día durmiendo. Siguiente. Se encuentran dos ganaderos en una feria rural, quiere decir en el campo. Uno le pregunta al otro, dos puntos. ¿Cuántas ovejas tienes? El ganadero pensativo contesta, dos puntos. La verdad es que no sé. Cada vez que empiezo a contarlas me quedo dormida. 4. El carnicero dijo, se relaciona con, une con el chequeo, con llévese otro kilo de asado. La panadera exclamó, ya no me queda pan. El pescador preguntó, ¿quiere merluza congelada? Y por último el niño respondió, sí, cumplí con mi tarea. ¿Qué vas a hacer? En las líneas de abajo vas a completar las oraciones. Ejemplo, si dice el carnicero, completas, dijo, dos puntos, y a continuación lo que has relacionado. Eso es lo que vas a hacer. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora los ejercicios sobre metáforas. A ver, dice allí, deduce qué elemento real le corresponde. Cuando dice corazón de piedra, escribe sobre la línea que se muestra insensible. Cuando dice enemigo de la noche, puede tener varias interpretaciones. Puedes poner ladrón. A ver qué más se nos ha presentado. Tú ahí tienes tu documento en PDF. Dice, movible mancha negra, una nube, llanto del cielo, lluvia, cerrar con broche de oro, que es una expresión que siempre escuchamos, significa tener un buen final. Ahora dice, primavera de mi vida, quiere decir juventud. Cambié la espada por la cruz, quiere decir, debajo de espada puedes poner, pasé de ser militar a convertirme en sacerdote. Y deseo conquistar laureles, lo que quiere es alcanzar o lograr triunfos. Eso representan los laureles. Ahora acá hay ejercicios sobre el símil. Hay que completar. Dice, ese toro es negro como la noche. Temblaba tal cual hoja. Fuerte como el acero. Fuerte como el roble, también es un árbol. Estaba inmóvil, se asemejaba a una estatua.
cuando discuten son como, puede ser perros, o puede ser como toros, ¿ya? Acá dice, ¿cuál gacela asustada, coma, corría? Lo han invertido nada más. Corría cual gacela asustada. Es la comparación. Está más enredado que fórmula matemática puedes poner. Y al final dice raspa más que lija. Muy bien. Entonces así hemos concluido esta práctica. Gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana.